Bien, continuando con lo que les expliqué ayer de extremos relativos, vamos a encontrar el criterio, vamos a desarrollar el criterio de la derivada segunda, que es el método del hessiano, ¿sí? Recuerden que por definición una función alcanza en un punto P de coordenadas x0 y 0 un máximo relativo si para todo xy que pertenezca a algún entorno con centro en x0 y 0 se cumple esta desigualdad. F en xy es menor que f o menor o igual que f en x0 y 0. Y alcanzaría un mínimo siempre que en algún entorno del punto x0 y 0 se cumple que f de xy es mayor o igual que f en x0 y 0. Entonces, ahí tendríamos cuando alcanza un mínimo y un máximo. Esto, si nosotros lo llevamos al primer miembro, entonces me quedaba f de xy menos f en x0 y 0, y eso es el incremento de z. Entonces, podemos expresar que una función alcanza un mínimo cuando su incremento es positivo alrededor del punto, ¿no es cierto?, y un máximo cuando el incremento es negativo alrededor del punto P en algún disco abierto con centro en x0 y 0. Bueno, para poder demostrar, ¿no es cierto? Para poder, esa era la condición necesaria para la existencia de extremos, es que las derivadas primeras respecto de x y respecto de y sean iguales a 0. Entonces lo que teníamos era un punto estacionario. Recuerden también las clasificaciones de los puntos críticos, que podían ser puntos estacionarios, puntos frontera o puntos cupidales, angulosos, cónicos, como le quieran llamar. Nosotros vamos a ver solamente el estacionario. Entonces la condición necesaria es esta. Pero para la condición suficiente de la existencia de extremos se podía dar a través de la definición misma, es decir, analizando qué ocurre con la función alrededor del punto, y si no, a través de otros criterios, por ejemplo, el del diferencial segundo, el de la derivada segunda, que son muy similares entre sí. ¿Por qué? Veamos esto. Para poder desarrollarlo vamos a aplicar la fórmula de Taylor. Recuerden que la fórmula de Taylor, lo mismo que pasaba para una función de una variable, lo que hacía era transformar una función en polinomios. Entonces, aproximaba la función mediante un polinomio. Ustedes tenían la fórmula de Taylor, que era para un punto x0 y 0, y la fórmula de Maclaurin, que era cuando, bueno, en este caso para una función de una variable, para un valor a o cuando a valía 0. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de Taylor para un punto x0 y 0. Entonces, la función tenía que ser diferenciable hasta el orden en donde querían aproximar la función mediante el polinomio. Nosotros vamos a utilizar el orden 2. Entonces, la función f de x va a ser aproximadamente igual a f en x0 y 0, la derivada respecto de x en el punto, por h. ¿Qué es lo que sería h? El incremento de x. Y la derivada respecto de y en el punto por k, que sería el incremento de y. Esta parte es lo que corresponde al diferencial primero de la función, ¿sí? Más 1 sobre 2 factorial, y ahí tenemos el diferencial segundo de la función, que ¿qué era? La derivada respecto de x dos veces en el punto por h cuadrado, más 2 las derivadas cruzadas. Como la función era continua, existían las derivadas, entonces las cruzadas son iguales, por eso tengo ahí los dos términos que corresponden a las derivadas respecto de xy y de ix, más la derivada respecto de y dos veces por k al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros, como queremos obtener el incremento de z, que no lo vamos a hacer a través de la función misma, sino a través de la expresión del diferencial segundo, entonces hacemos lo siguiente. Delta z va a ser aproximadamente igual y llevo esto al primer miembro. Entonces me va a quedar f de xy menos f en x0 y 0, ¿no es cierto? Lo que yo llamo delta z. Eso será aproximadamente igual a ¿qué? Y bueno, nos hubiese quedado todo este término, esos dos términos, ¿sí? Pero esto se me hace 0 porque precisamente en P, P es un punto crítico, es un punto estacionario, entonces sus derivadas valen 0. Entonces lo único que me queda es el diferencial segundo, ¿sí? Que es esta expresión. Por eso, si yo conozco el signo del diferencial segundo de la función, entonces voy a conocer el signo del delta z, del incremento de z. Y si conozco el signo del incremento de z,
entonces voy a saber cuándo la función alcanza un mínimo o un máximo en un punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con el signo de este diferencial, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de estos términos son, yo lo único que sé es que esto es positivo porque están elevados al cuadrado, pero las derivadas en los puntos no sé qué signo tienen, y esto es una suma algebraica, por lo tanto puede darme signos positivo o negativo, y yo debo saber que sí o sí, para que exista un mínimo en un punto, el delta z tiene que ser positivo, y para que exista un máximo el delta z tiene que ser negativo. Entonces lo que hago es aplicar algunos artificios matemáticos. ¿Cómo cuáles? Voy a dividir por la derivada respecto de x dos veces. Entonces delta z me va a quedar aproximadamente igual a 1 sobre 2 factorial de la derivada respecto de x dos veces. Ese es lo que está dividiendo. Multiplico y divido, ¿sí? Y lo que va a ir multiplicando directamente lo voy a